Hola, bienvenidos a Matangui, el club virtual de manualidades y misticismo o de manualidades mágicas. Yo soy Natalia Crom y bueno, hoy les tengo una invitada muy especial, una gallina que estoy pintando, por eso está el desorden también aquí atrás. Me gusta que estén como en el estudio conmigo, parte como del proceso creativo. Y pues ya sabemos que la gallina es la principal protagonista de nuestro proyecto, este proyecto que vamos a trabajar de prosperidad, abundancia y relación con el dinero, que es precisamente pues una de las simbologías o de las medicinas que se asocian a la gallina como animal de poder. Quiero hacer una aclaración y es que yo no soy experta en temas de abundancia, yo no soy experta en todos los temas de los que vamos a hablar. Son simplemente reflexiones que parten como de mi experiencia de vida, experiencia que ha sido variada porque he tenido como el dinero como caballito de batalla en muchas ocasiones. Y he tenido la oportunidad de aproximarme desde diferentes formas, analizar por qué es importante esta relación con el dinero, qué le muestra a uno de la vida, qué puede aprender de ahí y bueno, pues la idea es que podamos reflexionar entre todos y que a la hora de hacer las gallinitas y de conjurarlas como con todo nuestro poder, vengamos muy reflexivas y muy como conscientes de por qué esta energía está actuando de cierta manera en nuestra vida. Y hoy nuevamente tengo 10 puntos para analizar sobre este tema y comenzamos con uno muy importante, ¿cierto? Que es el tema de revisar cuáles son los conceptos que nosotros tenemos mentalmente, ¿cierto? Nuestras aproximaciones hacia estas ideas de la abundancia, de la prosperidad, del dinero, del éxito. En el diccionario, en la RAE, en internet, pues hay definiciones de las cosas, ¿cierto? Pero yendo más allá de estas definiciones, ¿qué significa eso? Simbólicamente, ¿qué representa cada uno de estos conceptos en nuestra vida? Yo pues voy a hacer acá un abordaje como desde lo que he aprendido, he estudiado y también pues como desde lo que yo he visto que he podido significar y resignificar, que es el segundo punto, ¿cierto? Pero entonces si vamos a empezar como a diferenciar. Entonces, ¿qué es la abundancia? La abundancia es un estado de conciencia con el cual nos podemos sintonizar que se basa mucho en la valoración de los recursos que tenemos en el presente, en la valoración y en la, digamos, como buena administración, el aprovechamiento de estos recursos. La abundancia es un concepto muy asociado como al tema femenino, de la maternidad, de la gallina, porque tiene que ver como con esa administración, ese cuando a ustedes han visto las mamás que muchas veces de la nada sacan un montón de comida, logran digamos como aprovechar todo lo que hay y no falta nada en la casa, en la mesa. Eso pasa mucho, o por ejemplo la naturaleza, la abundancia es un concepto que viene mucho como de todo lo que nos da la naturaleza como la gallinita, o sea, todos los días el huevito, que es una provisión para nosotros y que simplemente está ahí. Entonces la abundancia nos invita a poner la energía, a poner la atención en lo que tenemos, lo que hay y no en la carencia. Y es que, o sea, por más cosas que sintamos que nos puedan estar faltando, pues siempre tenemos muchas, muchas más que no estamos viendo. Y así es que nos vamos sintonizando. Un ejercicio que podemos ir haciendo es entonces, para mí, ¿qué es la abundancia? ¿Es la gente que tiene mucho y yo no tengo? ¿O son todos estos recursos que nosotros tenemos y es un estado de conciencia con el cual yo me puedo sintonizar? Otro término del que estamos hablando es el de prosperidad. Y la prosperidad ya es un tema un poquito más masculino, hablábamos de que la abundancia es muy como del lado materno y femenino, y la prosperidad es mucho más relacionada, digamos, como con, ya no es tanto enfocarnos en lo que tenemos en el presente como recurso, sino cómo ese estado se va manteniendo en el tiempo y va de alguna manera aumentando.
¿cierto? Y no se trata solamente como del tema económico, sino como cada vez aprendemos más, somos mejores personas, cada vez vamos como superando obstáculos, cada vez somos más capaces de mantener, digamos, aunque sabemos que hay ciclos en los que estamos arriba, abajo, a veces nos va bien, a veces no tan bien, pues la prosperidad también se trata como de mantener es una línea, digamos, ascendente de abundancia, o mantenerla en el tiempo también, así no crezca mucho, pero sí tiene más que ver como con un proceso, ¿cierto? Y esto es un tema un poquito más masculino desde el punto de vista como de la conquista, de la expansión. La prosperidad llama a eso como a la expansión y a que esa abundancia se mantenga. También nos podemos sintonizar con la prosperidad en la medida en que somos capaces de mantener esa sintonía con la abundancia, porque ahí logramos como que en el tiempo se dé cada vez más. El dinero, bueno, el dinero, si vamos a ver pues una definición de dinero, pues en las sociedades pues, el dinero es una creación humana para el intercambio, ¿cierto? O sea, hoy es un papel, bueno, ya ni siquiera es un papel, ya hay criptomonedas, ya digamos que ni siquiera pues las transacciones son todas por virtuales, o sea, el dinero termina siendo un concepto, una idea que en su momento fue un papel, en su momento fue sal, en su momento fueron los trueques, pero finalmente es esa, como ese punto de intercambio. De hecho, hace poquito me vi un documental lindo en Netflix de un pueblo en el que el dinero eran las papas, ¿cierto? E intercambiaban cosas con papas. Entonces, el dinero, más allá como de este tema puntual de una medida de intercambio, digamos, económico, es una energía. Es una energía que creamos también como civilización y le entregamos mucho poder. Es una herramienta también que usamos diariamente y que escuchaba algo muy bonito porque el dinero nos permite como hacer alquimia, que es transformar digamos lo que nosotros hacemos en recursos, transformarlo en otras cosas. ¿Por qué? Porque a partir del dinero pues podemos hacer ese intercambio y ahí se logra esa transformación. Sin embargo, a través del tiempo pues le hemos asociado muchas ideas negativas al dinero o demasiado positivas en términos pues como de que el dinero da la felicidad y esas cosas. Yo creo que la invitación aquí es como a pararnos también como de manera muy sincera, como les decía ahorita, y bueno, que es para mí la abundancia, como les decía, que es para mí la abundancia, que es para mí la prosperidad, en qué momento he visto yo abundancia en mi vida, en qué momentos veo prosperidad, cómo mido yo eso para mí, cuál es un indicador de eso para mí y en general cómo veo el dinero, ¿cierto? Cómo me relaciono con el dinero, qué pienso sobre el dinero. Y digamos que en estos temas ya como más de mi historia personal que les estaba contando, pues yo sí sé que en algún momento tuve una percepción muy negativa del dinero porque sentía que el dinero me esclavizaba para hacer las actividades que yo no quería hacer, porque yo lo que quería trabajar o lo que quería lograr, pues eso no era bien pagado y entonces el arte no da plata y cómo vas a vivir de eso o cómo vas a vivir, digamos, como de estas cosas, hay que trabajar en una empresa, ganar así, así, en fin. Entonces yo terminaba viendo el dinero como mi verdugo o el que me estaba esclavizando, ¿cierto? Y a pesar pues de que en ciertos momentos he disfrutado mucho del dinero, pues en otros también he sufrido por no tenerlo y ha sido un caballito de batalla en mi vida y he tenido que empezar a resignificar el dinero en mi vida. Y ahí vamos al tema número 2, ¿cierto? O sea, el primero es revisar esos conceptos. ¿Qué es para mí cada cosa? ¿Cómo me relaciono? ¿Qué significa en mi vida cada uno de estos elementos, ¿cierto? Le doy demasiada importancia, le resto importancia, ¿cómo los mido? El segundo ya es resignificar, ¿cierto? Y en esa resignificación es simplemente como qué significado le quiero dar a cada cosa.
Y en la invitación, como al significado que le quiero dar a cada cosa, pues está entonces cómo nos sintonizamos con esa energía de abundancia. Si la abundancia para mí es tener, no sé, el carro último modelo, o si la abundancia para mí es tener salud, tener comida en la cocina, tener amor, y eso no importa, o sea, no, la medida va para cada uno, ¿cierto? O sea, no vamos a decir que el que quiere tener muchas cosas materiales está mal, no, todo depende como de la motivación, todo depende de por qué lo hace, es más que nosotros mismos como que empecemos a analizar esa medida. Hay también Hablo de esto porque en todos estos ensayos que les he dicho que he tenido como de cómo mejoro mi relación con el dinero, hubo una época en la que yo decía, no, es que yo con cualquier, o sea, yo no necesito mucho, yo si me gano X cantidad de plata la hago rendir, pero muy como desde viendo la vida como muy poquito, muy medida, y eso tampoco es recomendable, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si bien la idea no es abarcar cosas que no podemos administrar, que nos van a llenar antes como de problemas o dificultades, pues tampoco que empecemos a medirnos y a medirnos y a medirnos, porque de esa misma manera que nos relacionamos con el dinero, nos terminamos relacionando en otros sentidos y empezamos a ser muy medidos para todo. Y la vida es abundante y la vida tiene sus momentos también para ser medido, pero muchas veces es el tema de la generosidad con nuestro tiempo, con nuestro conocimiento, con nuestros sentimientos, con nuestro amor y con el dinero también. Entonces uno dice, no, es que esta es la forma en que yo veo el dinero y el dinero es un cajoncito que hay en mi vida, pero resulta que no, que la forma en que nosotros nos empezamos a relacionar con las cosas pues marca una pauta para la relación con nosotros mismos y con los demás. Entonces, el dinero, siendo una parte tan relevante de nuestra vida, pues la forma en que nos relacionamos con él va a marcar también de una manera muy relevante esa manera que tenemos de plantarnos frente al mundo. Entonces, por eso es importante revisar esos conceptos y, como les decía, en el punto 2, resignificarlos, ¿cierto? O sea, que significado, qué importancia, qué relevancia le quiero dar a estos temas en mi vida, y los voy a ver desde un tema como súper funcional, súper práctico, o también le puedo dar un significado sagrado, que es básicamente también lo que queremos con este club de manualidades mágicas y como desde el misticismo, y es, venga, es que si esta es una energía con la que yo me relaciono todos los días, si es algo que creamos como humanidad, es algo sagrado que yo de pronto estoy rechazando, o también como que le estoy poniendo demasiada fuerza para mi vida sin yo plantarme como desde mi criterio de cómo lo voy a administrar o cómo va a funcionar. No puede ser el dinero, el bill metal, cuando lo llamamos de esa manera, el que nos controla, sino que venga, vamos a co-crear juntos, voy a agradecer esa energía que llega a mi vida, la voy a poner a circular, o me encanta tenerla guardada. Es empezar, digamos, como a ver cómo nos estamos relacionando con este tema. Entonces aquí la invitación también es como a que hagamos una pausa y revisemos yo qué significado le quiero dar a esto en mi vida, como les decía ahorita. El tercer punto es clave en lo que venimos hablando y es cuida tus palabras, ¿cierto? Y ese cuida tus palabras es cómo hablamos del dinero, cómo hablamos de la abundancia, cómo hablamos de la prosperidad, pues y sobre todo es como del dinero. Entonces ahorita les decíamos el bill metal, aunque el dinero corrompe, o la típica pues como cristiana de que un rico no entra al cielo, más fácil entra un camello por el ojo de una aguja, y entonces empezamos a exaltar la pobreza, ¿cierto? Y que la pobreza, la humildad la relacionamos con falta de recursos, y empezamos a dar pues como a darle estas palabras y a juzgar el dinero de esta manera. O por ejemplo, si empezamos con esos mandatos de que la plata no rinde, no tengo plata, todo es plata en esta vida, en fin, o lo que les decía ahorita, la plata, el dinero da la felicidad,
¿Cómo me refiero yo al dinero? ¿Cierto? Y esta parte de cuida tus palabras también se originan, cuida tus pensamientos, y a partir de esa resignificación que le queremos dar, pues entonces tenemos que empezar a referirnos al dinero y a la abundancia de esa manera, ¿cierto? A mí, por ejemplo, me ha pasado mucho que pienso, ay no, que la gente no tiene plata o dinero para pagarme lo que yo hago o lo que yo ofrezco, y empiezo como a restarle a las personas esa capacidad adquisitiva. ¿Por qué? ¿Cierto? O sea, hay que empezar como a revisar esos pensamientos, ¿no? O sea, la abundancia fluye y a mi vida pues van a llegar y llegan las personas que están dispuestas o están en condiciones de pagar por lo que yo hago, porque lo que yo hago es valioso, ¿cierto? Pues entonces hay cosas como súper triquis por allá que hay que ir revisando, ¿cierto? O por ejemplo también cuando vamos a comprar algo o cuando estamos ahorrando, ay, que es que la plata hay que guardarla porque si no se va, o sea, empezar a revisar cada momento de nuestra vida, cómo nos vamos relacionando y cómo vamos hablando con respecto a este tema y a esta energía. Acá viene un punto muy importante y muy largo, que es el de revisar cómo se ha manejado el tema del dinero en la familia, ¿cierto? Y aquí tiene que ver con que uno es lo que estábamos hablando, normalmente esa forma o esa significación que le damos al dinero o las palabras, la forma en que nos referimos al dinero, pues viene como de un discurso familiar. Entonces, un punto, digamos, dentro de este tema de la familia es revisar cómo nuestra familia nos hablaba sobre el dinero, ¿cierto? O sea, cuál era el discurso de mi mamá, de mi papá, lo que se escuchaba todos los días. Es que el dinero es un tema súper cotidiano. Entonces, ¿qué había ahí? ¿Cierto? ¿De qué se hablaba? Por ejemplo, en mi casa nunca nos faltó comida, nunca nos faltó educación, ropa, diversión, pues no éramos como los que más derrochábamos, ni viajábamos, ni nada, pero también había un discurso seguramente porque los papás estaban preocupados, porque tenían deudas, porque les costaba como hacer rendir, pero pues desde mi percepción había abundancia, pero el discurso era somos pobres, no hay plata, hay deudas, entonces eso también va generando ahí, va calando en la mente de uno una cantidad de cosas y hay que empezar a romper, digamos, esos patrones familiares. Más allá también del discurso, hay que mirar las historias familiares con respecto al dinero. Y ahí no viene solo como desde nuestro papá, mamá, sino también más atrás, ¿cierto? Más atrás en el árbol, en el clan, que cómo ha sido la relación del dinero, ¿cierto? A veces pasa que hay unas peleas por herencias, que se dividen las familias, entonces los parientes pobres, los parientes ricos, los ricos son malos, los pobres son buenos, o al revés. Entonces esas historias familiares empiezan a traer unas lealtades hacia el clan que nosotros inconscientemente empezamos como a asimilar en nuestra vida y ahí eso empieza a afectar la forma en que nos relacionamos con el dinero. Entonces este es un punto importante, o sea, primero el discurso, las historias familiares y aquí también viene un tema grande que ya más o menos lo empezamos a abordar con las definiciones de abundancia y prosperidad, pero es el tema de mi relación con mamá y mi relación con papá. No solo con la mamá que se nos asignó en esta encarnación y el papá, sino también ya como adultos, cómo vivimos esos arquetipos de la madre y del padre, ¿cierto? ¿Esto por qué es importante? Porque, por ejemplo, puede que yo haya crecido, no sé, en un hogar de mucho dinero, de gente millonaria, y me haya faltado como una relación cercana con mi mamá, o haya tenido un problema, o simplemente empecé a rechazar a mi mamá por algún motivo, y empiezo a rechazar todo este tema de la nutrición, de la abundancia, del cuidado, como de la provisión, y ahí empiezan esos pensamientos de carencia, ¿cierto? Entonces, muchas veces la raíz no va
la relación con el dinero que tuvo mi familia, sino en yo cómo estoy tomando la vida desde mamá y cómo estoy tomando la vida desde papá. Y papá es el que me da esa, digamos, capacidad de proveer, de lograr, de trabajar. La mamá es muy como de generar y administrar y el papá es como de llegar y lograr las oportunidades, ¿cierto? Y también, como les decía, muy proveedor, como desde la afuera. Entonces, si mi relación con papá y con mamá, tanto mi papá como mi mamá, no es pues como encarnados, no es la más adecuada, esto empieza a afectar, pero también ahí tengo que ver yo cómo encarno yo esos arquetipos en mi vida, ¿cierto? Puede que haya sido una persona que no pudo conocer, no sé, a su mamá porque murió, entonces, bueno, en mi vida yo tengo que asumir cómo me voy a parar frente a ese arquetipo de madre y a suministrarme todo ese cobijo, protección, digamos como abundancia que necesito para mi vida. Esto es un tema gigante, pues como de que se trata mucho desde las constelaciones familiares y todo este tema también como de cómo me relaciono de forma inconsciente con estos arquetipos, pero es muy, muy importante de tratar. Y en este punto también les quería compartir algo personal y es que digamos que en mi vida poco, o sea, no me ha faltado mucho generar dinero, sino que me ha pasado es que he tenido como muchas corrientes que se lo llevan, ¿cierto? Muchas salidas, muchos huecos, muchas fugas. Eh, Analizando con el tiempo, digamos, como esta relación, yo decía, bueno, mi relación en realidad con la abundancia no está mal, no es mala, pero sí yo he tenido un patrón de insuficiencia, ¿cierto? O sea, como de que nunca nada de lo que hago es suficiente, no solo con el dinero, sino en general, pues como en la vida, que siempre quedo debiendo, ¿cierto? Ahí vamos con el tema de las deudas. Y ese patrón lo he tenido que trabajar mucho, 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 ha sido pues como de los principales caballos de batalla y viene muy también como de kármico y de la relación pues como familiar y eso. Entonces, claro, por eso sí, puedo generar y generar plata y trabajar y que entre, pero como mi patrón mental va a ser, es de insuficiencia, entonces por ahí se va y por ahí se va y por ahí se va y nunca va a ser suficiente para cubrir el mes, para cubrir las deudas o para lo que se necesite, ¿cierto? Entonces ahí es que uno tiene que empezar a revisar como este tipo de relaciones, de patrones y temas que trae, como les digo, no solo relacionados con el dinero, sino con esos temas de la vida que uno tiene que ir solucionando, que obvio se le van reflejando ahí también. Y después de este punto de revisar los temas familiares, también hay un aspecto importante, todo se va relacionando, o sea, no es que tengamos que esto sean unos pasos, 1, 2, 3, todo se va desarrollando, digamos, al mismo tiempo, pero tiene que ver también con revisar las configuraciones de nuestra vida. ¿Y qué es eso de las configuraciones de nuestra vida? Por ejemplo, el tema astrológico. ¿Cómo está configurado el tema del dinero en mi carta natal? ¿Cierto? Esto que yo les estoy contando está en mi carta. Es decir, en mi carta se ve que yo soy una persona Capricornio. Los Capricornios tenemos mucha capacidad como de manifestación, de dinero, también de administrar porque tenemos como muy buena estructura y todo eso. Pero también entonces tengo un Quirón en Tauro, que Tauro es muy de plata, pues como de los recursos, también es muy tierra y por ahí también hay unos temas como kármicos de eso, es empezar como a ver, uno siempre debe revisar cuáles son sus karmas, sus misiones de vida y esto viene en el tema de la astrología, de la numerología, el mismo tarot, no sé, registros akáshicos, en fin, uno puede empezar pues como a evaluar todo este tipo de herramientas que existen hoy en día para revisar estos temas. ¿Por qué qué? Porque entonces uno ahí empieza a entender y a conocerse un poco mejor y a darse cuenta, bueno, de que era lo que tenía que aprender y si hay que aprenderlo, pues hagamos la tarea y hagámoslo bien. O sea,
esta parte de la relación con el dinero no es simplemente porque, bueno, porque queremos gastar y tener con qué darnos gusto y compartir y todo, pues eso está bien, está bonito, pero es también porque es que el dinero es un indicador, como yo les decía ahorita, o sea, el dinero nos muestra cómo nos estamos también relacionando con el resto del mundo. El que dijo que la pobreza hay que exaltarla y que es un estado muy bonito, en realidad no, o sea, la pobreza y la miseria en sí no reflejan un estado espiritual elevado, ¿cierto? Otra cosa es que uno simplemente esté tan lleno por dentro, pues como que no necesite mucho por fuera. Hay personas que alcanzan ese nivel, pero no quiere decir que es que tenga que ser así. Hay personas que no tienen nada, son muy miserables y tienen mucha pobreza de espíritu. Es que la misma palabra pobreza no suena muy bien porque habla como de esa carencia. Hay personas que tienen mucho dinero, pero también son muy pobres en su corazón. Entonces lo importante es que nosotros podamos tener como un equilibrio en nuestra vida y que eso se note en lo material, ¿cierto? Como les digo, no quiere decir que es que hay que porque somos súper espirituales, pues ya tenemos que ser millonarios, no, puede que inclusive internamente pues empecemos como a no interesarnos en muchas cosas de la materia, pero eso vendrá después, o sea, mientras nosotros estemos en este camino, utilizar el dinero y no solo como un medio de vida, sino como un indicador de cómo estamos con nuestra capacidad de manifestación, cómo estamos conectándonos con nuestro poder, cómo estamos logrando también ayudar al mundo, pues eso está bien, ¿cierto? Entonces, la invitación también tiene mucho que ver con eso, o sea, como revisar desde estas configuraciones. A mí en la numerología también me salió un tema de que el dinero puede ser ahí una parte de karma, pero bueno, que después me va a ir muy bien, esperemos que con todo este trabajo pues se logre, pero revisar esas configuraciones es importante, es muy útil. Aquí un consejo muy personal es no tomar al dinero de excusa para no hacer lo que queremos hacer, ¿cierto? A pesar de que el dinero, la falta de dinero sí genera pues bastantes dificultades, la culpa no es del dinero, ¿cierto? Como les decía ahorita, yo era como, no, es que el dinero me esclaviza, por culpa del dinero es que yo tengo que trabajar en lo que no quiero, por culpa del dinero es que me tengo que vender mi tiempo. No es culpa del dinero, en realidad para mí era muy fácil como ponerlo pues como en manos del dinero, entregarle al dinero esa responsabilidad que era mía. ¿Qué tocó? Pues empezar a empoderarse y mirar si es culpa del dinero o es algo más personal o me estoy excusando en eso, ¿cierto? Para nosotros es muy fácil excusarnos en la economía, en que no puedo, en la religión, en que se me prohíbe, empezar a mirar los no, y entre ese no, el no tengo plata es el que más fácil, pues digamos, podemos agarrar. Pero hay que empezar a trabajar y mirar, bueno, cómo volteamos la tortilla y que algo que vemos como una carencia o como algo negativo, pues empiece a manifestarse como de una forma más positiva para nosotros. Yo me di cuenta en la vida que finalmente, y pues el dinero me ha servido como una excusa para no mostrarme al mundo, para no mostrar mis talentos, porque me daba miedo hacerlo mal. Entonces, pues yo para qué voy a pintar si de pronto lo hago muy mal y no quiero, o sea, también ahí había detrás una necesidad como de aprobación exterior, relacionada también con esto de la insuficiencia como en la vida. Entonces, claro, o sea, si uno empieza, la superficie del iceberg es el tema de no tengo plata o no tengo tiempo. Eso pues, o sea, esto funciona para muchas cosas, pero para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, empieza uno a ver que en realidad pues le está echando la culpa al dinero, está creando una relación negativa con él simplemente para no explorar lo que uno tiene por sacar, no descubrir, digamos, qué hay en esas sombras y no mostrarse al mundo realmente como es. Y esto lo hablo pues desde una experiencia muy, muy personal. Y precisamente del consejo anterior viene este y es, haz lo que tú amas.
¿cierto? Que indiscutiblemente al sintonizarte con lo que tú amas, te sintonizas con la abundancia y te sintonizas como con esa provisión, y ahí es que se hace la magia, no se hace de un día para otro, no. La magia, yo siempre he dicho que la magia no se hace por arte de magia, la magia es trabajo, es actitud mental, pero así es que se van cambiando las cosas, ¿cierto? Todo viene de la mente. Entonces, en la medida en que tú estás haciendo lo que amas, que disfrutas esa actividad productiva, tu vida se va a volver abundante en muchos sentidos, no solo en el dinero, sino también como en la calidad de las relaciones, en la calidad de lo que entregas al mundo, en la forma en que te vas sintiendo contigo mismo. Esa provisión llega, lo digo por experiencia propia, y porque finalmente pues muchas veces sin tener la cuenta llena de dinero me he sentido mucho más abundante que en otros momentos en los que sí la tenía. Así que es esa actitud, es esa forma como de sintonizarse con la abundancia que parte de hacer lo que uno ama en la vida, sin excusas, sin miedos, sin barreras, lanzarse. Es un consejo muy bonito, pues como desde todo punto de vista, pero que se relaciona mucho con esto de la abundancia, del dinero, y porque finalmente el dinero también vale es lo que nosotros hacemos para conseguirlo, ¿cierto? No es solo el papel en sí, sino, venga, pues yo a qué estoy dedicando mi vida para conseguir el dinero y para vivir. Y si se vuelve solo para eso, pues ahí está faltando sentido. Y otro consejo que tengo con respecto al tema del dinero es concentrarse más en para qué lo quieres, ¿cierto? En qué quieres hacer con ese dinero que en cómo lo voy a conseguir o cuánto necesito o en el dinero en sí, ¿cierto? O sea, no se trata como de estar pensando en dinero, 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 porque eso bloquea la energía, sino que si yo quiero, por ejemplo, materializar, que quiero comprar una casa, pues entonces es concentrarse en esa casa, cómo quiero lograr, pues para qué quiero esa casa, quiero bienestar, quiero estar bien con mi familia, quiero un techo digno, quiero pues un montón de cosas, y es empezar como a hacerle todas esas asociaciones positivas a eso que quiero conseguir con el dinero, más que en el dinero en sí. ¿Cierto? Porque el dinero es un medio y no es un fin, es una energía, es un recurso que usamos para resolver nuestra vida, para conseguir otras cosas. Entonces, ay, es que necesito plata. No, ¿para qué? O sea, no empezar porque el necesito también es como si no lo tuviera, sino empezar como a decretar todas esas cosas que uno quiere hacer con ese dinero. Y finalmente eso también le da propósito a nuestra vida. Sean cosas materiales o sea simplemente la generosidad o permitirse tiempo para hacer otras cosas, pero mientras que si tú empiezas como a girar en torno al dinero, al dinero, al dinero, bloqueas esa energía. Lo digo también por experiencia propia, o sea, todo esto ha sido un aprendizaje personal duro que me sigue costando, pero que cada vez, digamos, le he encontrado más sentido y más forma a todo lo que les estoy diciendo. Un ejemplo de enfocarse en lo que uno quiere más que en el dinero en sí, lo tengo con respecto a esta casa, ¿cierto? A esta finca, a este lugar donde yo vivo. Y es que desde antes de yo venirme para acá, pues mi mente estaba absolutamente programada y pues clara de que quería manifestar la vivienda en este lugar, ¿cierto? Entonces la casa me apareció muy fácil, el dinero, pues como el dinero también salió fácil, la negociación, todo con las personas salió muy bien, porque así son las cosas muchas veces que salen derechito cuando uno las quiere de verdad. Y a pesar de que yo he tenido crisis y la cuota más alta que yo tengo que pagar es la de esta casa, ha sido siempre, siempre ha estado ahí, o sea, ha sido un milagro mensual, yo lo he dicho, que siempre ha estado el dinero para pagar la cuota de esta casa. ¿Por qué? Porque este lugar, este espacio es de las cosas más claras que yo tengo, que quiero estar aquí, que quiero desarrollar, que quiero compartir con la gente, que me nutre, me llena de amor,
de toda esta abundancia que la naturaleza me provee. Al cultivar la tierra puedo experimentar lo que la abundancia es. Entonces, siempre, como sea, hasta en los peores momentos, ha resultado el dinero de la cuota y así funcionan los milagros. Y yo creo que ustedes deben tener 1000 historias de personas que le han pasado un montón de cosas que uno dice, es un milagro. ¿Por qué? Porque lo tenía claro en su vida. Entonces, ese enfoque es fundamental. Un consejo que sirve para todo en la vida es, no solo para esto del dinero, es no te compares. Vuelvo y lo digo por experiencia propia. No te compares, o sea, tu vida es tu vida, la forma en que tú gastas tu dinero es tu forma, para lo que lo necesitas es para ti, y si hay gente que tiene millones de dólares en su cuenta es porque es su configuración de vida, para algo le sirve o lo necesitaba o en su vida eso tenía que pasar, como si hay gente que tiene unas carencias tremendas. Lo digo porque me ha pasado también que me empiezo a comparar, es una cosa muy dura, de ahí no sale nada bueno, solo dolor, tristeza, en fin, de pronto con este patrón también de insuficiencia. Cuando te empiezas a comparar para arriba, entonces empiezas a ver, no, pues te empiezas a ver súper pobre y empiezas a enfocar la energía hacia donde no es. Pero también me ha pasado, por ejemplo, yo vivo en un área rural donde tengo vecinos que algunos son muy humildes, pues no tienen mucho dinero, y a mí me da como vergüenza ante ellos mostrarme como que tengo, cuando tengo, no sé, pues como recursos o cosas, no los quiero hacer sentir, pues caía en ese error de que no los quería hacer sentir mal. O entonces, por ejemplo, cuando empezaban como con esas conversaciones que se suele tener de que todo es una lucha, o de que ahí vamos, la plata no está, pero no sé qué, yo empezaba como a ponerme en ese nivel, digamos, por decirlo así, por cierta empatía, pero una empatía insana, ¿cierto? Porque entonces eso empieza como a rebajar también como el nivel de lo que uno quiere con respecto al dinero. Entonces llegaba al vecino a saludar y entonces, no, es que tal cosa, es que veas que nos falta esto, nos falta aquello. Y yo también entonces empezaba a hablar como de lo que me faltaba a mí, como por no sentirme superior a él en términos de dinero. Es un cuento raro, pues, pero yo creo que ustedes me lo entienden. Y es, no nos comparemos, o sea, no es necesario, porque también nos lleva a poner la energía donde no es, ¿cierto? Sea si nos comparamos hacia arriba o si nos comparamos hacia abajo, nos lleva a poner la energía donde no es. O sea, la vida tiene su plan para nosotros, y el concepto de abundancia, de dinero, de éxito para cada uno es diferente, y el que le funcione a cada uno, en ese se tiene que concentrar. Otro punto acá que complementa al anterior es, no te sientas mal si estás bien en tiempos de crisis, o si tú estás bien y hay otras personas que están mal económicamente. Haz lo que puedas para ayudar, si quieres, con generosidad. Eso aumenta, digamos, como la abundancia, pero nunca sintiéndote mal, porque eso vuelve y pone la energía donde no es. Un ejemplo es que cuando empezó la pandemia, pues todo el mundo se estaba quejando, porque claro, pues no todo el mundo, pero sí mucha gente, por la crisis, por todo lo que se paró, la economía se paralizó. En ese momento a mí me estaba yendo bien, yo tenía todos los recursos, tenía buen dinero, estaba bien en mi casa, y yo me empecé a sentir muy mal porque el mundo estaba en crisis y yo no. Eso es una reacción que no, o sea, no ayuda para nada. De hecho, hice una consulta y el I Ching me dijo, me salió una cosa así literal: no te sientas mal si estás bien en momentos de crisis. Es un punto muy, muy importante, y que yo creo que lleva también y se conecta con el punto siguiente, y es, no creas en los estados de carencia que el mundo te quiere imponer. Las noticias siempre están basadas en la crisis, pocas veces están basadas en cosas positivas o en abundancia, ¿cierto? Las noticias, las redes sociales y las personas en general, les encanta, a muchos de ellos, no quiero generalizar, pero les encanta estar sembrando este pánico, les encanta estarse enfocando en la carencia, en lo que no hay, en el problema,
En realidad, como hablamos al inicio, con lo que empezamos, la abundancia está presente todos los días en nuestro mundo, en nuestro universo. Tú verás qué canal sintonizas, si Abundancia FM o toda la crisis FM que te quieren meter. Y eso es un poquito difícil de combatir y no se trata de hacerse el de la vista gorda, sino pararse por encima de eso. ¿Cierto? No, a la hora de que veamos como que nos estamos dejando llevar por esa negatividad, por esa crisis, por esos problemas, venga, miremos qué está pasando realmente en nuestra vida, miremos cómo podemos ayudar sin dejarnos contaminar y cómo podemos pararnos por encima de eso. El mundo siempre ha estado en crisis, en la vida siempre ha habido dificultades y ya uno verá si se sintoniza con eso o con lo que siempre ha habido más también, que es amor, generosidad, como les decía, abundancia, lo que la naturaleza siempre nos da, ¿cierto? Y también hay mucha bondad desde los seres humanos que no resaltamos y con eso también nos podemos sintonizar, con las oportunidades, con la alegría, con la belleza. Entonces, este punto también es súper importante. ¿Yo con qué me estoy sintonizando? Otro punto importante ya para ir, digamos, terminando estas reflexiones que podrían ser muchas, es el tema de dejar fluir. Y eso no va solo pues con el dinero, sino con muchas cosas en la vida. Pero lo digo por experiencia propia y es que cuando he pasado momentos difíciles en los que tuve quiebras y dificultades, pues luego llega el dinero y como que, ay, tengo miedo, tengo miedo de gastármelo, de pagar lo que tengo que pagar, de hacer lo que tengo que hacer, porque no va a volver. Y eso es lo peor que puedes hacer, porque finalmente empiezas a retener la energía, lo tienes que gastar sí o sí, porque la vida pues necesita el dinero para todo y hay que confiar en que va a llegar. Entonces eso le pasa muchas veces a la gente, inclusive cuando tiene mucho dinero, que entonces empieza este pecado tan fuerte de la avaricia, porque es eso, o sea, es como no confiar en la vida, es ser poco generoso también, es no comprar, es no dejar fluir, digamos, como esa energía que tiene que salir, ¿cierto? Y que se tiene que seguir transformando. El dinero se transforma, como les decía ahorita, todo el tiempo. Entonces, hoy es una cosa y mañana va a ser una cama y pasado mañana, entonces, con tu trabajo, con una charla, por ejemplo, como esta, generas ya después otra cosa y eso es lo bonito como del fluir de la vida. Ese dinero es alquimia, pero para que sea alquimia tiene que haber esa fluidez y tiene que ir siendo esa energía que fluye y que se transforma. Ahora quisiera hablar un poquito de por qué la gallina, por qué vamos a hacer esta manualidad y un poquito de la gallina como animal de poder, aunque voy a hacer un video para mi canal de YouTube específicamente pintando este cuadro de esta gallina y hablando un poco más pues como del totemismo asociado a la gallina. Sin embargo, me parece muy bonito compartir con ustedes la manualidad de la gallina, porque dentro del grupo de magia en el que yo participo hicimos hace poco unos rituales de la magia eslava en los que invocábamos el poder de la gallina desde la abundancia. Y es que ustedes saben que la gallina pone sus huevitos todos los días, hay una historia de la gallina de los huevos de oro, no solo nos da el huevo, sino que también nos da su carne para comerla, los pollitos, ella se reproduce, ella es como esa energía de mamá que hablábamos ahorita, como de la maternidad, y es muy bonito porque en ese ritual que hacíamos usábamos elementos propios de las mamás, ¿cierto? De las mamás, de las abuelas, la típica gallina donde se guardan los huevitos, un mantel muy típico de señora. Entonces yo sé que la estética, por ejemplo, de las gallinitas que vamos a hacer está muy asociada a eso, a las señoras, a las matronas, a las mamás, ¿cierto? ¿Por qué? Porque las mamás, la energía pura de la mamá
representa esta abundancia. Entonces, el llamado a hacer estas gallinitas puntuales, pues que a mí me parecen preciosas, es hacer como plantarnos en este papel de las señoras que saben administrar, que son unas matronas, que crean abundancia, que así no tengan hijos o lo que sea, pues son como las mamás de sus creaciones, las reinas de su hogar. Y también les quería compartir que la carta guía del tarot que me salió hoy es muy bonita porque es la reina de oros y es como si la invitación con estas gallinas es hacer esta reina de oros. La reina de oros es la anfitriona, es la reina de su hogar y provee ¿qué? Provee comida, provee también dinero, ayuda, es muy como desde la abundancia y desde la seguridad y la estabilidad que nos da la madre tierra. Entonces, por eso es tan bonito lo que vamos a hacer con estas gallinitas y vamos a ponerle, obvio, su toque de magia, porque de eso se trata, digamos, como este tipo de proyectos. Y para terminar la tarea, ¿cuál es? Pues es reflexionar sobre estos temas. En realidad no es pues como hacer demasiado. De hecho, pues cuando estemos elaborando la gallinita podemos tener la oportunidad de conversar qué piensan de esto, pero es muy revisar cómo ven el dinero, cómo hablan del dinero, qué historias en su familia de pronto pueden estar condicionando el tema del dinero, cómo está mi relación con mamá, cómo está mi relación con papá, cómo encarno yo estos arquetipos del padre y de la madre conmigo misma. En internet hay mucha información, cómo está mi configuración, digamos, de mi carta natal, en numerología. Bueno, eso ya es algo pues como que se puede hacer más adelante, consultar el tarot, lo que sea, pero cómo me estoy viendo yo parado frente a la abundancia. ¿Qué actitud tengo cuando pago una cuenta? ¿Qué actitud tengo cuando tengo que comprar algo? ¿Cuando tengo que pagar un servicio a algo, pues a alguien por algo? Yo sé que si ustedes están acá es porque les interesa el tema, porque invirtieron también, entonces son personas abundantes, pero es bueno mirar como el dinero como indicador que más nos está hablando sobre nosotros mismos, ¿cierto? ¿Qué patrones mentales están actuando ahí también en nuestra relación con el dinero y cómo nos estamos parando de pronto detrás del dinero, usándolo como una excusa para no desarrollar cosas que queremos en nuestra vida? Entonces, pues la tarea es bastante. Cada una llegará hasta la profundidad, o cada uno llegará hasta la profundidad que quiera llegar ahí. Y bueno, nos vemos entonces en el proyecto ya de las gallinitas de la abundancia, de la prosperidad.